Baisapa, peina ko pijarevepe, roime jeima penendive, ko tembiapo, ko ñe'ẽ asã'ehera Guarani ñaneñe'ẽ, ha og̃uahẽ PM Pujoe Sasson Radio Libre 1200 AM rupive, omotenondéko ñe'ẽ asãi Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ha jepiveguáicha ñambohasáta Marandu ha ñahendúta purahéi ñanemba'éva, reikuaavéta heta mba'e Guarani reko, Guarani ñe'ẽ ha ñandereko Paraguay rehegua avei. Una cordial bienvenida a la audiencia de Radio Libre, a este programa de todos los sábados de 6:30 a 7:30, Guaraní ñaneñe'ẽ, programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Este corresponde al sábado 2 de diciembre del año 2017. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Poteñarabo, Bojapuipamo, Coñaraboí. Pese a Penuya, Javo, Hinaco, Arapeguaña, Nerembiapo, Jahuesa PM, Getamba, Oisna, Yecoa, Janua, Peina, Ñamoña, Puino, Hinape, Yasipaja, el último mes del año. A pese ahí, Coape, Getamba, Oisna, Llevero Manduaba, Umia Puitepe, Namombiribe, imagínate, tu pasica, Cupe Ara. Apeare Jeguavi ñande ape ñamombeuta mi jepokuaa mi jeroviapy mba'eichaitépa oñembosako'i ñane retãgua ou hag̃ua ohecheramo momba'e guasu Tupacy Ka'akupepe ha péicha avei javyrekohína ko'ápe Marandu umi mba'e oikótava ko'ẽrõ ko'ãmbuérõ Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme. Peaña Punoma hoy a Jaeseo Pavavepe, Ateneo San Bejara, Cuérave, Coenamo Arateí, hoy Cotajajinape Atille Pivegua. Les decía que esta semana, que principia este mes de diciembre, tenemos una serie de recordaciones que son tradicionales, entre ellas, primeramente la celebración del Día de la Virgen de Caacupé, el 8 de diciembre, y de eso vamos a hacer algún tipo de referencia a las tradiciones, a las costumbres, que todos en alguna medida conocemos, y para los que no, en todo caso para facilitarles algunos datos de interés que tienen que ver, como les decía, con las creencias, con las tradiciones. Del mismo modo también, mañana domingo es el primer domingo de diciembre, el domingo 3, vamos en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a tener la reunión mensual de los directores, las directoras, desde las 8:30 de la mañana. Entonces aprovechamos también Radio Libre para recordarles a los queridos directores y directoras que mañana les esperamos a todos para compartir esta última reunión del año y también preparar todo lo que tenga relación con las colaciones, actos de graduación que tradicionalmente nuestra institución desarrolla durante todo el mes de diciembre, así también el mes de enero, y donde vamos a llegar a distintas comunidades de nuestro país a entregar los certificados de curso básico, los títulos de profesores de guaraní a una buena cantidad de personas que durante este año y los años anteriores estuvieron cursando sus estudios dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en las distintas regionales que el Ateneo tiene a nivel nacional. También queremos hacer llegar nuestras felicitaciones, nuestras congratulaciones al querido profesor, colega, hermano, compañero Carlos Ferreira Quiñones, quien hoy está de cumpleaños. Él es el director de la regional Fernando de la Mora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y junto con quien les habla, uno de los fundadores del Ateneo hace poco más de 32 años. Quisiéramos esta vez para dejar a Caló, Teresa Zaponaiteco Ara, a Deroga Iguandie, a Opami de Carabote, Toño Moañete. Del mismo modo también queremos saludar y en la medida que le dedicamos este programa al profesor Carlos Ferreira, también queremos hacerlo a la profesora Ramona Velasco. Ella es nuestra directora de la regional Corrientes Argentina, una profesora
muy sacrificada, quien junto a la profesora Milva Aitis en su momento, también al profesor Francisco Díaz Borba, semanalmente cruzaban el río Paraná para ir a dar clases a Corrientes. Nuestra primera experiencia en la provincia de Corrientes fue en la ciudad de Itatí, donde también nos dio una gran mano la profesora Felipa González, quien se había formado en el Ateneo y hasta hoy reside en Itacorá, en la jurisdicción de Mayor Martínez. Ellos siempre tuvieron yo diría hasta la valentía de cruzar ese enorme río Paraná e ir al lado argentino a desarrollar las clases. Gracias a ellos hemos formado una buena partida de una cantidad muy interesante de profesores de lengua guaraní en la zona en la provincia de Corrientes, Argentina. A ellos se sumó en su momento el querido profesor, amigo también, hermano Jorge Román Gómez, el Cunumí, y con todos ellos desarrollamos una actividad muy importante dentro de la provincia de Corrientes. Entonces también esta recordación muy especial a la profesora Ramona Velasco en el día de su cumpleaños, que ella también lo pase de lo mejor. Y desde acá entonces nuestros deseos de mucha salud, de felicidad, de paz y que sobre todas las cosas siga desarrollando con mucha fuerza su trabajo en favor de la lengua guaraní. Voy a dejar a Carlos, voy a dejar a Ramona, porque pensamos esta voy a pagar y ya pina en la subescuela, todas esas por ahí teco y arambotí. También queremos mencionarles que esta semana que está concluyendo se realizó la presentación del libro de la escritora Mabel Pedroso. Mabel Pedroso, que a la vez de ser periodista, escribe desde hace muchos años y tiene una variedad muy interesante de obras publicadas. Esta última es una recopilación de cuentos originarios, como ella los denomina, y la obra en sí se denomina Hilván de Lunas. Esta presentación se hizo el jueves pasado, en horas de la noche, en el Fausto Cultural. Y desde acá también extendemos nuestras congratulaciones a Mabel Pedroso por esta valiosa publicación, donde la gente que tenga la oportunidad de adquirir el libro y darle lectura va a encontrar una serie muy interesante de cuentos, más que americanos, tienen un sabor muy especial por el hecho de hacer mención a tradiciones, a costumbres indígenas de distintos pueblos de América. Me tocó leer los 14 cuentos y releerlos para hacer la presentación y yo particularmente quedé muy gratamente impresionado por la calidad y por lo atrapante de la forma de redacción que tiene Mabel Pedroso. Entonces, desde aquí también a nuestra querida amiga le hacemos llegar nuestras congratulaciones y el deseo de que continúe escribiendo y que lo haga con la misma calidad que lo ha hecho hasta ahora. Mabel, muchas felicidades y del mismo modo también a Amanda Pedroso, a Chiquita Barreto, Miguel Ángel Mesa, a Nelson Zarza, a Mario Casartelli, con quienes conformamos la Casa del Escritor o Escritoroga, y que este año también hemos desarrollado una importante serie de actividades culturales, como por ejemplo el San Juan Literario, y últimamente en el mes de noviembre, en los primeros días del mes de noviembre, una velada que denominamos Omanoa Ara, haciendo un poco una referencia al Día de los Difuntos. Y en fin, todas las tradiciones que eso trae aparejado consigo. En el caso de San Juan Literario es una expresión de lo que tradicionalmente solemos hacer en el Paraguay en materia gastronómica, con algunos juegos, y importante en ese sentido mencionar la producción literaria, poesía, cuentos, casos relacionados a la fiesta de San Juan. Y últimamente, como les decía también, eso concretamente en el tema
la tradición en nuestro país con respecto a los fallecidos o difuntos. Por eso la denominación, repito, de la velada Manoa Ara. Y ahora, en estos días nada más, se va a realizar la última actividad del año, que en este caso es una especie de celebración de la Navidad, que incluye la preparación del clericó para compartir con la gente que asista, a los cuentos tradicionales también de esta época y a la mención de las creencias, de las tradiciones que están vinculadas a la festividad de la Navidad y, en fin, a todo lo que tiene que ver con los festejos, la fiesta de fin de año. Del mismo modo, también queremos recordar de manera muy especial, el día de ayer se recordó un año más del fallecimiento de un querido maestro, un profesor que nos formó a mucha gente, el profesor Pedro Moliniers. Se cumplió un año más de su partida y en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, esta mención muy especial a su persona y el agradecimiento a él por haber formado a mucha gente que hoy día continúa sus pasos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar con él en el Colegio Nacional de la Capital por espacio de 6 años guaraní, y nos dio una ventaja inclusive que con los 6 años de estudios logró para nosotros la posibilidad de realizar el profesorado y luego la licenciatura y bueno, y a través de él continuar el camino apasionante que tiene que ver con la promoción de la lengua y la cultura guaraní en el Paraguay. Quisiéramos dejar a Perú, Mamori Mejape, Betei Manduande de Guaná, Betei Yehisacuaja, Aguille Tuixabeba, debe y Catures, Orere Comboeja, Orere Sapeaje Tamba, Ñaneñe Guaraní, Jehuape. Oñanere Noiva, Ñame Eta, Ubisaramo, Betei Pa Uimika, Toja Ñamon que está ya venían de la Pizandia. ¿Va y se va? Va y se va, profesor Galeano. ¿Y por la mente? Se lo veo duro a Remo Maite y la de Boejara por profesor Molinier. Upecite en Boejara. Hay como que a escuela guaraní de Pedro Molinier a Tucueri. Upecite. A Eduardo y la derecho a escuela Colegio Nacional de. Upecite en Boejara. A Coangamos mejor de la Rojojina de Colegio Nacional de Doña Inglés Jacua. Promoción 1977, 40 años diré. Dentro de 40 minutos ya botan la formación a autoridad como la resulta para esa 4 mojara ónimo que está ahora en 10. Para esa ya fue 40 años Ridepe Colegio Nacional de la Capital. Y por ahí te ve mandando un mojara Benjamín ya lleva ya en Bogotá. Y capturas ya veí de Monbeuja 40 años hasta llegar ya es Ramón, ya Monba Eguazú y Pemboeja o lleva. Ayer baja y por ahí entrega y actos memorados y cosas de este viaje. No me está ahí algunas cuestiones yo más de colegio, bancos, basureros, me imagino. Y por ahí te va. Todos los días. Y por ahí te Pero primero es el tipo de trilletas pero el TDI a la aventura en la derecho a la Colegio Nacional de ahí. De pico para promoción. 2 años de dirigente o 79. 79. Dentro de 2 años, entonces, cuenta de ti, acto, por eso, ahí se te veía sexta a sexto, quinta. Como que ve promoción de la mañana. Pejare Beguaya, Pejare Beguaya. Más Begoña esta hina, mi derea hina irundido, y a Begoña esta, más. Ahí va. Arquive Delgado de ingeniero a cuenta unido allá por la coordinación. Allá por de su escuela. Jalero, digo. Jalero. Pero ahí te digo que hago y entonces por momento hace ahí de programa de estamos con elementos de Pedro Molinier, recordación, siempre se mandó a Pedro Molinier, la profesor de la escuela de locución. Está en la vitiraga ya. Ego Fernandino lleva, namo buribe joga hina. Ego jepeko ave. Teatro municipal. Upecite, ahí está, era, beteño era Javi Jera, Epojano Jara,
Pedro Humberto era seco ahí sube. Singo Añe Boshuko y cada vez que amo de VTI el postejera Habañe. Habañe es de aqua por este un niño me guay bosteja de hacer te baña y moja y este está que se maneja en vejende era vegetal de mariña y aver jefe ahí teco de apeari hasta llegar Xiaomi de gato mai. Pensei de Pedro Ancina Ramos. Ahora envía por cuejina. Apea muy genia na cámara, veo ni pino Javier para vender iba para ita vea pucuina. Bueno, profesor Galeano, a lo que te va a atender, a lo que tú llegas a Jaime Cojanga, Colegio Nacional de Platenacua, promoción 1977, 140 años iré, y fundé el Colegio Nacional, a 40 años iré, o sea, voy a colegio. Vaya, ahora me pregunta a ti. 130, formación con canto del himno nacional y canto del himno del colegio, palabra de ocasión, conferencia de 4 profesores con conversación sobre los temas, y esta noche la cena entre todos los graduados en el local del Jockey Club. Espectacular. Que te tengo. De pura gente ahí pues sabes, ¿no? Hay una bote ahí lisa, como el disco es Caguazú, inaugurado el Centro Cultural Caguazú. Primer centro cultural fundado por un gobernador con capacidad de 400 personas. Tú sí te veo, ¿no? Hoy con día de Guazú, Caguazú. Y pon a ver a mí ahí, ¿eh? Yo pido guay se había para vender de lo pido ahí tenía para para tener un güera 1977 vemos a que morando promoción centenario del Colegio Nacional. Si hay que debe tener Alcides Núñez y mando a llevar a entender y se tengo aña como ataco a ver a España veía que se diremos a donde a España veía ¿ok se te va? El becario más joven de Paraguay, el coche de 20 años, y beca a la Universidad de Navarra, Pamplona, norte de España. Upesite. A mí está mandando a nada me lleva. Pues estamos bueno. A mí te va a atender, profesor Galeano. De tu voy a dejar a Benjamín Fernández. A mí te no iré ahí. A ver para cuando empezamos con manando por ahí te ñando iré a ver lleva esta pisa oño voy a te lleva arerire o mando a mí va a saber que oño manando la mogare a pearera empezamos cuando ñando mita vete pura hey ñan ba eva a eva hinandere sakwana ame ha o pura jeva Diana Barbosa